Esto es El Tábano Podcast. El Tábano Podcast, conducido por Carlos Daniel Laza. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio del Tábano. Te cuento que hace algunos días atrás estaba revisando las representaciones que existen sobre los filósofos en la historia del arte y me encontré con dos obras: Filósofo meditando, de Rembrandt, y El pensador, de Rodin. Si querés, pausa un segundo el audio y anda a googlearlas para verlas. Y si no, te cuento un poco. En ambas obras se ve a un señor, o un joven, como diría una de mis hijas, meditando en silencio. Y la meditación es una meditación ensimismada, muy enfrascada. En el episodio de hoy, Rembrandt y Rodin van a ayudarnos a pensar en el pensar. Porque la pregunta de este primer podcast de El Tábano es: ¿qué es pensar? ¿Vos podés correr, jugar, cantar o bailar? En principio vamos a decir que sí, porque son actos que de alguna manera te acompañan desde tu nacimiento. Pero tampoco enteramente, porque la ejecución de dichos actos depende de vos. Bueno, bailar bien no depende de mí, en realidad, porque soy un pésimo bailarín. Pero lo que quiero decir es que depende de mí querer o no correr, jugar o cantar. Lo mismo ocurre con el acto de pensar. En la Atenas del siglo V a.C., había un joven, yo diría posiblemente adolescente, de nombre Teeteto, que una vez se acercó a Sócrates para preguntarle qué es pensar. Y Sócrates le respondió de esta manera: Teeteto, pensar es un diálogo que el alma establece consigo misma y que consiste en preguntar y en responder. En la definición que Sócrates da, el pensar se trata de una acción del alma que involucra una pregunta y una respuesta. Pero, entonces, así definido, el acto de pensar parece fácil, como parece fácil, en teoría, el acto de bailar. Hace algunos años atrás escuché a un profesor de la universidad que decía que toda persona, por el hecho de serlo, pensaba. Y con esa afirmación estaba demostrando que no toda persona, por el hecho de serlo, piensa. Era un ejemplo claro de esto. El acto de pensar, en realidad, es muy complejo. En primer lugar, porque para preguntarse sobre algo, necesito tener una idea previa sobre lo preguntado. Mirá, te pongo un ejemplo. ¿Cualquiera podría preguntarse acerca del actualismo de Giovanni Gentile? Creo que primero tendría que saber algo del fascismo, después saber quién es Gentile, y por último, dominar medianamente bien la filosofía del actualismo. Sobre esto nos enseñó Platón. Para preguntar es preciso tener una idea previa de lo preguntado. Si no tengo idea, no puedo preguntar. Y si no puedo preguntar, entonces no existe la pregunta. ¿Te parece que un hombre del siglo XV podría preguntar qué es una computadora o qué es un celular? Pero tampoco existiría la pregunta si tuviese todo el conocimiento acerca de lo preguntado. Si conozco totalmente el objeto, no tiene sentido preguntar. Por eso, decía Platón, el pensar es un acto que se ubica en el medio, entre el conocimiento absoluto y el desconocimiento absoluto del objeto. Pregunto solo para completar el conocimiento que me falta del objeto.
Pero también existe una segunda complicación. Cuando pregunto, no tengo la respuesta a la mano. Para alcanzar la respuesta, mi inteligencia debe hacer un recorrido. ¿En qué consiste ese recorrido? ¿Cómo se salva esa distancia entre la pregunta y la respuesta? La inteligencia llega a la respuesta a través de 3 actos fundamentales. En primer lugar, define. Definir es decir lo que la cosa es. Te pongo un ejemplo. Supongamos que quiero dar una clase sobre el hombre, y digo que el hombre es ser. En ese caso, podría llamar hombre a una tiza, al pizarrón, al perro que me mira por la ventana del aula, o a un gorrión que pasa volando. Todos ellos también son. Entonces mi inteligencia se ve obligada a delimitar más y digo, el hombre es un ser viviente. Pero eso tampoco alcanza, porque una planta o un animal también serían hombres. Así llego finalmente a la definición de hombre como animal racional. Bien, una vez que he fijado los contornos del objeto sobre el cual pregunto, mi inteligencia procede a descomponer a ese todo en sus partes con el fin de conocer lo más detalladamente posible cada una de las mismas. A este acto de mi inteligencia se le denomina análisis. Pero todo quedaría inconcluso, a mitad de camino, si mi inteligencia no ejerciese un último acto denominado síntesis. En esta instancia, mi inteligencia integra esa diversidad de elementos, producto del análisis, dentro de una unidad. Entonces, repasemos. La inteligencia define, analiza y sintetiza. Si te pones a pensar, la inteligencia es realmente universitaria. O sea, se mueve para dar cuenta de un saber que contiene la diversidad a la vez que la unidad. Universidad. Y aquí llega el gran momento. Cuando alcanzamos la síntesis, encontramos finalmente la respuesta. Si esa respuesta ha acertado a la pregunta, entonces es porque hemos alcanzado una verdad. ¿Qué hace mi inteligencia para estar relativamente segura de no haberse equivocado en la respuesta? Vuelve sobre sus pasos, y a este volver sobre sus pasos se denomina reflexión. ¿Pero para qué vuelve sobre sus pasos? Porque necesita evaluar si tanto la definición como el análisis y la síntesis fueron correctamente realizados. Pensar entonces no es lo mismo que reflexionar. Pensar es un acto primero y reflexionar es un acto segundo. Ahora que ya sabes lo que es pensar, te voy a complicar la existencia con 2 cuestiones más. Si me escuchaste con detenimiento, seguramente te diste cuenta que dije que llegar a una respuesta acertada es llegar a una verdad. Pero si afirmamos que se puede alcanzar la verdad, ¿no estamos negando el pluralismo? Tengo la sensación de que últimamente, decir que existe una verdad objetiva, por más humilde que ella sea, equivale a negar la diversidad y por lo tanto la libertad. Y también pareciera que para asegurar la libertad es necesario afirmar el pluralismo como principio. ¿Qué es el pluralismo como principio? Dicho en términos sencillos, es una posición que sostiene que ante una pregunta todas las respuestas valen lo mismo. Pero advertí una cosa, si todas las respuestas valen lo mismo, ninguna responde. Y si ninguna responde, es porque ninguna vale. Es como si te invitara a tirar flechas a un blanco diciéndote de antemano que jamás vas a poder dar en el blanco. En ese caso, ante un juego tan morboso de parte mía, me entregarías el arco y las flechas y, bueno, dejaría de jugar. El pluralismo de principio conduce a lo mismo. Si jamás puedo acertar en la respuesta, entonces dejo de preguntar, que es como decir, no pienso más.
Cuando esto sucede, la libertad también desaparece. Porque ¿cómo ser diverso entre los iguales cuando he dejado de pensar? El pensar es la raíz que hace posible que cada elección sea enteramente mía. El pluralismo de principio, por el contrario, conduce a la muerte del pensar y de la libertad, y en lugar de asegurar la pluralidad, da lugar a un mundo estandarizado, donde todos dicen, todos quieren y todos sienten lo mismo. Por último, quiero dejarte una respuesta acerca de qué se entiende por pensamiento crítico. Gramaticalmente, crítico es un adjetivo que modifica el sustantivo pensamiento. ¿En qué consiste esa modificación, entonces? ¿Cuándo un pensamiento se transforma en crítico? Creo que hay dos respuestas distintas. Para Platón y los pensadores clásicos, la criticidad residía en el momento reflexivo. El pensamiento es crítico cuando la inteligencia se autoexamina, revisando si los actos que ha realizado, ¿te acordás? La definición, el análisis y la síntesis fueron correctos. En cambio, a partir de Kant, la inteligencia es crítica cuando no admite nada que le venga desde fuera de su propio acto. Traducido, una inteligencia es crítica si rechaza lo transmitido, o sea, la tradición, lo dado por Dios, o sea, la revelación, y el orden inscrito en la misma naturaleza, que la metafísica se ocupaba de develar. El punto de partida, entonces, no es el ser en cuanto verdadero, sino la duda respecto de toda realidad que no sea mi propia actividad de pensar. En mis clases, después de muchos años de docencia, he perfeccionado este método, esta gimnasia del pensar. Y como cualquier ejercicio físico o mental, te agota. Pero ¿sabes qué? También esclarece, ilumina, te ayuda a ver lo que antes no eras capaz de ver. Una filósofa amiga de la Universidad de Génova, Italia, decía que el mejor acto de amor que podía ejercer un docente para con su alumno era el de enseñarle a pensar. Solo ayudándolo a pensar, uno pone al alumno en condición de un verdadero progreso, en condición de conocer la verdad, tanto del mundo como de sí mismo. Y subrayo esto de verdadero progreso, porque hay verdadero progreso solo cuando uno crece en el conocimiento de la verdad de sí mismo y del sentido de todo lo que es. Si estás sintiendo ese cansancio ahora, es un buen síntoma porque significa que estás pensando. La filosofía es como un personal trainer que te entrena para pensar. Y este podcast es para eso, ejercicios para entrenar. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a salir a picar una vez más. Que tengas una muy buena semana. Chao.